En un pueblo encajonado entre montañas grises, donde la niebla era una residente más y el cielo se sentía como un techo bajo de plomo, vivía Evan, un niño de 12 años cuya mente era una fortaleza de lógica y orden. Mientras que otros niños de su edad soñaban con dragones y héroes, Evan encontraba un profundo consuelo en lo predecible, en lo medible, en lo que podía ser catalogado y comprendido. Su universo estaba delineado por el patrón exacto e inmutable de las baldosas hexagonales del suelo de su habitación, por el horario infalible del tren de las 3:14 que silbaba a lo lejos, y por la seguridad silenciosa y fría de su casa, una antigua estructura de piedra que había pertenecido a su familia durante generaciones, cargada de ecos de pasos olvidados y susurros en las paredes. Su vida era un mapa trazado con tinta indeleble, cada día una réplica casi perfecta de la anterior, y en ese esquema encontraba una paz que para otros podría haber sido monotonía, pero para él era el armazón mismo de la realidad. Todo este orden cuidadosamente construido comenzó a resquebrajarse la tarde en que su tío Alistair, un viajero de mirada desgastada por paisajes que no figuraban en ningún atlas conocido, apareció en el umbral de la casa sin previo aviso. Alistair no hablaba de ciudades ni de monumentos. Sus palabras, escasas y precisas, versaban sobre los intersticios del mundo, sobre las grietas apenas perceptibles donde la tela de la realidad se deshilachaba y mostraba su urdimbre oculta, sobre sombras que no coincidían con los objetos que las proyectaban y susurros que venían de donde no había boca. Era la antítesis viviente de todo lo que Evan valoraba. La noche antes de su partida, bajo un cielo encapotado que no mostraba ni una sola estrella, Alistair tomó a Evan del hombro con una mano cuya fuerza sorprendía para su delgadez y lo guió, sin mediar palabra, al jardín trasero. Era un lugar de orden frío, de setos geométricamente recortados y estatuas de mármol pálido cuyos rostros habían sido borrados por la lluvia y el tiempo. Se detuvieron frente a la estatua de un fauno con la flauta rota, una figura que siempre le había producido a Evan una leve incomodidad, como si estuviera a punto de tocar una nota discordante. Allí, sin más herramienta que sus propias uñas, Alistair se arrodilló y cavó en la tierra húmeda, bajo la base de piedra del fauno, hasta que sus dedos encontraron algo. Lo extrajo con un gesto casi reverencial, un paquete pequeño e irregular envuelto en un fieltro negro que parecía beber la escasa luz del farol del jardín. «Esto», dijo Alistair, su voz un susurro áspero que se mezclaba con el canto lejano de un grillo. «No es un regalo, Evan. Es una responsabilidad. O, depende de cómo se mire, una maldición lenta. La línea que separa ambas es tan delgada como el filo de una sombra al atardecer. No la abran. No la toquen. Ni siquiera con la punta del dedo, si no están preparados para ver lo que hay detrás del telón. Guárdenla. Guárdala donde el tiempo duerma, donde la luz no se atreva a entrar, y olvida que existe». Con manos que apenas temblaban, Evan tomó el bulto. Era sorprendentemente pesado para su tamaño, y una fría humedad traspasaba el fieltro. Al desenvolverlo, conteniendo la respiración, reveló el objeto, una caja. No era grande, quizás del tamaño de un grueso diccionario, pero no estaba hecha de madera ni de metal común. Parecía tallada en una sola pieza de algo que era a la vez piedra pulida de río y obsidiana volcánica, con vetas tenues que recordaban a nebulosas lejanas. Su superficie era fría al tacto, una frialdad que no era la del ambiente, sino una que parecía emanar de su propio interior. Y sobre ella, grabados con una precisión que desafiaba lo humano, había símbolos. No eran letras ni pictogramas de ninguna cultura que Evan, ávido lector de enciclopedias, pudiera reconocer. Eran espirales que no terminaban en un punto central, sino que se perdían en la profundidad del material, ángulos agudos que, si se seguían con la mirada, parecían doblarse sobre sí mismos creando vértices imposibles en un espacio tridimensional, y formas geométricas que provocaban un inmediato malestar, un rechazo visceral de la mente, que intentaba, en vano, encajarlas en un patrón conocido. Evan, acostumbrada a que todo tuviera una explicación, una regla, un orden, sintió un vértigo nauseabundo a contemplarlas. «¿Qué? ¿Qué hace?», logró preguntar, más por un impulso de catalogar lo desconocido, de ponerle una etiqueta funcional, que por una verdadera curiosidad. Alistair lo miró entonces con una expresión en la que se mezclaban la pena, la preocupación y algo parecido al remordimiento. «No hace nada, en el sentido que tú le das a la palabra. Es, y al ser percibida, al ser tocada por una conciencia que no comprende su naturaleza, altera la percepción, como una piedra en un estanque quieto. Las ondas se expanden. Guarda el equilibrio, sobrino. Tu mente ordenada es, quizás, la mejor prisión para ella, pero también puede ser la llave. Ignórala».
Con esas palabras enigmáticas y un último apretón en el hombro que casi duele, el tío Alistair partió antes del primer claro del alba, dejando a Evan solo en el frío comedor, con la caja de lo imposible entre sus manos y el peso de un secreto ancestral sobre sus hombros de 12 años. Decidió, con la racionalidad que lo caracterizaba, que la mejor forma de lidiar con lo ilógico era encerrarlo. Bajó al sótano, un lugar repleto de trastos y sombras alargadas, y la guardó dentro de un viejo arcón de hierro que había pertenecido a su abuelo herrero, creyendo, con la inocencia de quien confía en la solidez de lo material, que el metal forjado y la tierra profunda podrían contener lo que fuera que emanaba de aquel objeto. Pero la caja no era algo que se contuviera con barreras físicas. Era un eco de un lugar sin nombre, una pregunta sin respuesta, y los ecos, como las ideas peligrosas, tarde o temprano encuentran un oído dispuesto, una mente curiosa que los amplifique. Las semanas siguientes fueron una batalla silenciosa. Evan intentaba sumergirse en sus rutinas, en sus estudios, en el consuelo de las matemáticas precisas, pero en los márgenes de sus cuadernos, sin querer, sus dedos trazaban espirales imperfectas. Por las noches, en el limbo entre la vigilia y el sueño, las formas grabadas en la caja se movían detrás de sus párpados, girando lentamente, llamándolo con una insistencia silenciosa que era más poderosa que cualquier voz. Era una atracción que repudiaba, una fascinación que temía. Finalmente, una tarde de domingo particularmente gris, tras horas de forcejear sin éxito con un problema de geometría que le hacía sentir torpe e inútil, la necesidad de verificar la realidad de la caja, de confrontarla, de quizás, solo quizás, encontrar en sus formas una lógica superior que restableciera su propio orden mental, lo venció. No iba a abrirla. Eso estaba fuera de discusión. Solo quería verla, observarla, estudiar sus líneas bajo la luz de la bombilla desnuda del sótano. Creía que al hacerlo, al someterla a su escrutinio, podría dominarla, reducirla a un mero objeto extraño pero pasivo. El arcón crujió con un sonido de protesta metálica cuando levantó la pesada tapa. Allí estaba, más oscura que las sombras a su alrededor, como si fuera un pedazo de la noche solidificada. La fría humedad del sótano no parecía afectarla. Evan extendió la mano con lentitud, la mente llena de razonamientos fríos. Es solo un objeto. La piedra es fría. Los grabados son profundos. Un ángulo así no puede existir en la geometría euclidiana. Su dedo índice, limpio, se posó sobre uno de esos ángulos imposibles, el más agudo, el que más le molestaba a la vista. El contacto fue instantáneo. No hubo un estallido de luz, ni un sonido sobrenatural, ni una ráfaga de viento. Al principio, el cambio fue tan sutil que Van pensó que era una ilusión, un residuo de su fatiga. Al tocar la caja, solo sintió un frío punzante, como el de un témpano, que subió por su brazo derecho directo hasta el hombro, seguido de un instante de silencio total y absoluto, un vacío acústico tan profundo que por un segundo creyó haber quedado sordo. No escuchó su propia respiración, ni el goteo lejano de una tubería, ni el crujir de la casa. Fue como si el universo hubiera pulsado el botón de mute. Luego, el sonido regresó de golpe, pero el mundo al que regresó no era exactamente el suyo. Era una versión ligeramente torcida, un calco casi perfecto donde alguien había deslizado el papel unos milímetros. Evan retiró el dedo como si lo hubiera quemado, aunque la sensación ahora era de un hormigueo persistente. Cerró el arcón con una rapidez nerviosa y subió las escaleras del sótano con paso vacilante, una confusión densa y pesada anidando en su pecho, opresiva como la niebla exterior. Al entrar a la cocina, buscó inconscientemente el ancla de lo familiar. Su madre estaba allí, de espaldas a él, preparando una taza de té. Vio cómo tomaba el hervidor, lo llenaba de agua en el grifo y se acercaba a la estufa. Evan contuvo la respiración. Su madre siempre, sin excepción desde que él tenía memoria, colocaba el hervidor en el quemador de la derecha. Era un ritual, una parte del patrón. Pero esta vez, con una naturalidad que lo dejó paralizado, ella posó el hervidor de aluminio brillante sobre el quemador de la izquierda. El pequeño gas se encendió con su chasquido azul, indiferente. Para Evan, ese simple acto fue como ver caer la primera pieza de un dominó gigante. «Mamá», dijo, y su voz le sonó extraña, como si hubiera estado en desuso. «¿Por qué cambiaste el hervidor de lugar?» Su madre se volvió, con el ceño ligeramente fruncido en una expresión de genuina perplejidad. «¿De qué hablas, Evan?» «Siempre lo pongo aquí, en este quemador. Tienes la cabeza llena de humo y cariño». Y para ella, era la verdad absoluta. No había duda en su tono, ni rastro de mentira en sus ojos. Evan parpadeó, desorientado.
Se frotó la sien, atribuyéndolo a un mareo pasajero. Fue entonces cuando su mirada, buscando otro punto de referencia, se posó en el mantel de cuadros escoceses que cubría la mesa de la cocina. Los cuadros, que siempre habían sido perfectamente simétricos, sus líneas rectas cruzándose en ángulos de 90 grados impecables, ahora se ondulaban levemente, como si el tejido estuviera dibujado sobre la superficie de un agua tranquila. Los colores rojo y verde parecían vibrar, fundirse en los bordes. Se frotó los ojos con fuerza, pero la distorsión persistía. No era dramática, no gritaba su presencia. Era un susurro visual, una sutil falta de ortografía en el lenguaje de la realidad que solo él, al parecer, podía leer. Aturdido, se dirigió al salón buscando el consuelo del viejo reloj de péndulo de caoba que había marcado las horas de su infancia con un ritmo constante y tranquilizador. Se detuvo frente a él. El péndulo oscilaba con su gravedad habitual, pero el sonido había cambiado. El tic y el tac ya no eran simétricos, equidistantes. Había una pausa mínima, casi imperceptible, entre ellos, y luego el tac sonaba un poco más grave, un poco más hondo de lo que recordaba. Era como si el reloj respirara de forma irregular. Evan se sentó en el sofá, las manos sudorosas. Miró a su alrededor. Todo parecía normal, y sin embargo, todo estaba un poco mal. La fotografía enmarcada de sus abuelos en la repisa estaba ligeramente inclinada, no hacia un lado, sino hacia adelante, como si el marco intentara escapar de la pared. La sombra que la lámpara de pie proyectaba en el suelo no era una elipse alargada y difusa, sino que tenía bordes extrañamente definidos, como recortada con tijeras, y en su centro parecía haber un punto más oscuro, un núcleo de oscuridad absoluta. Fue entonces cuando notó el primer eco mental. Pensó en la palabra libro, y de inmediato, como un reflejo no deseado, la imagen de la caja del sótano se superpuso en su mente, no como un recuerdo, sino como una presencia contemporánea, pesada y fría. Intentó pensar en la ecuación que lo había frustrado antes, y los números parecían bailar, reorganizándose en patrones que se asemejaban a los grabados de la piedra oscura. La caja, al ser tocada, no había liberado un monstruo físico. Había liberado una infección de la percepción. Había sembrado una semilla de duda absoluta sobre la solidez del mundo que Evan conocía, y esa semilla estaba germinando rápidamente, distorsionando los patrones predecibles que eran el fundamento de su existencia. Lo peor era la soledad de este conocimiento. Si le decía a su madre que el mantel se movía o que el reloj sonaba mal, lo mirarían con preocupación, pensarían que estaba enfermo. Había tocado lo que no entendía, y ahora estaba condenado a ver las costuras de la realidad, esas costuras que nadie más parecía notar, y a sentir, con una certeza que lo helaba, que desde el fondo del arcón en el sótano, algo ahora lo observaba a través de esos mismos ojos que habían sido alterados. La fría huella del ángulo imposible en su dedo palpitaba, un recordatorio constante de que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Los días se convirtieron en una tortura de doble filo para Evan. Por fuera, intentaba con todas sus fuerzas mantener la fachada de normalidad. Asistía a la escuela, respondía a las preguntas de sus padres con monosílabos cuidadosos, cumplía con sus tareas. Pero por dentro, vivía en un estado de alerta constante, un vigía en una torre observando un paisaje que se deformaba lentamente. Las distorsiones iniciales, aquellas que afectaban a objetos y sonidos, fueron solo el prólogo. Pronto, la infección perceptiva, como había empezado a llamarla mentalmente, comenzó a manifestarse en el reino de lo viviente, o al menos en lo que parecía estarlo. Fue una tarde, regresando a casa por el sendero de piedra que bordeaba el parque del pueblo. Evan caminaba con la cabeza baja, concentrado en no tropezar, en contar los adoquines. 37, siempre 37, cuando alzó la vista un instante. Una señora mayor, la señora Driscoll, paseaba a su viejo perro Salchicha a unos metros por delante. El sol bajo proyectaba sus largas sombras sobre la acera. Evan miró, y se detuvo en seco, el aire atrapado en sus pulmones. La sombra del perro no seguía los movimientos pausados y cansados del animal. No, la silueta alargada y negra sobre el cemento se movía de forma independiente, dando pequeños y bruscos tirones hacia adelante, como si intentara arrastrar a la realidad del perro que la proyectaba. Luego, en un momento en que el perro se detuvo a olfatear un poste, su sombra giró la cabeza, una cabeza sin rasgos pero de forma inequívoca, y pareció mirar directamente a Evan. Un escalofrío que le recorrió de los talones a la nuca lo dejó petrificado. Parpadeó con fuerza, y la sombra volvió a su comportamiento normal, inmóvil junto a las patas de su dueño. Evan se apresuró a pasar, el corazón martillándole en los oídos.
Pensó que era un desvarío, un efecto de su mente exhausta. Pero al día siguiente, en el patio de la escuela, lo volvió a ver. Las sombras de los niños que corrían, especialmente cuando se cruzaban bajo la luz del sol cenital, a veces se pegaban unas a otras por un instante de más, formando figuras extrañas y monstruosas antes de separarse. La sombra de su propio brazo, al escribir en el cuaderno, parecía temblar con un movimiento propio, un ligero retraso que no correspondía a su gesto. No eran alucinaciones, eran anomalías, pequeñas desobediencias de las leyes de la física y la óptica que solo él, con su percepción alterada por el contacto con la caja, podía detectar. Y cuanto más las observaba, más se daba cuenta de un patrón aterrador. Las sombras más densas, las que se formaban en rincones con poca luz o bajo objetos opacos, parecían contener una presencia. No eran vacías. Era como si la oscuridad misma hubiera adquirido una viscosidad, una potencialidad latente. Empezó a evitar los lugares con poca luz en su propia casa. El pasillo que llevaba al baño por la noche se convirtió en un corredor de terror, donde las sombras de los marcos de las puertas parecían extenderse hacia sus pies como garras líquidas. Una noche, desvelado, creyó ver desde su cama como la mancha oscura bajo su armario respiraba, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo lento y somnoliento. La línea entre la paranoia y la percepción genuina se había desvanecido por completo. La caja no solo había cambiado cómo veía el mundo, estaba cambiando al mundo mismo a su alrededor, o al menos, estaba revelando una capa del que siempre había estado allí, oculta bajo la superficie tranquilizadora de la luz. Evan comenzó a investigar en secreto, buscando en viejos libros de la biblioteca de su padre, textos de física óptica, de mitología, incluso de trastornos psicológicos. Nada explicaba lo que él veía. Encontraba referencias vagas al reino de la umbra en un libro de folclore, o a la sustancia oscura primigenia en un texto de filosofía natural decimonónico, pero eran solo palabras. La realidad concreta, fría y aterradora, era la sombra del perro que lo miraba, la sombra de su lápiz que temblaba. Se sentía como un traductor solitario de un lenguaje escrito con ausencia de luz, un lenguaje que hablaba de quietud, de frío, de un espacio detrás de las cosas. Y cada noche, la atracción por el sótano, por la fuente de todo este desorden perceptivo, crecía. Una parte de él, la parte racional que aún luchaba, gritaba que era una locura volver. Pero otra parte, más profunda, herida por la fractura de su realidad, susurraba que quizás, dentro de la caja, no estaba la causa del mal, sino su explicación. O quizás, su cura. La tentación de tocar de nuevo, de intentar comprender de verdad lo que había desatado, se volvía cada vez más fuerte, un pulso sordo que latía al unísono con el frío recuerdo en su dedo. El insomnio se convirtió en el compañero fiel de Evan. Las noches eran largas, tejidas con el silbido del viento en las grietas de la piedra y los crujidos expansivos de la vieja casa, que ahora interpretaba no como sonidos naturales, sino como los gemidos de una estructura que sentía la misma distorsión que él. Una madrugada, cuando la luna estaba oculta y la oscuridad en su habitación era tan densa que casi podía palparse, ocurrió el primer contacto auditivo directo. Estaba acostado, mirando al techo donde las sombras de las ramas de un árbol exterior bailaban de forma errática, cuando lo oyó. No era un crujido, era un susurro. Vino desde la pared justo al lado de su cabecera, un murmullo bajo, rítmico, imposible de entender pero cargado de una intencionalidad inconfundible. No eran palabras en ningún idioma, sino sonidos que se arrastraban, siseaban y goteaban. Se congeló, la sangre helándose en sus venas. El susurro duró quizás 10 segundos, luego se desvaneció, absorbido por el yeso y la madera. Evan pasó el resto de la noche con los ojos abiertos como platos, las sábanas hasta la nariz, convencido de que las sombras en los rincones se habían vuelto más espesas, más atentas. Al día siguiente, exhausto, empezó a notar un patrón en las anomalías. No eran aleatorias. Ocurrían con más frecuencia e intensidad cuando estaba cansado, asustado o cuando su mente vagaba hacia pensamientos oscuros, como si su estado emocional fuera un imán o un amplificador para estos fenómenos. También notó que la presencia en las sombras parecía fortalecerse ciertas horas. Al atardecer, cuando la luz y la oscuridad se equilibraban en una danza precaria, y en la profundidad de la noche, especialmente en la hora fría y silenciosa justo antes del amanecer. Fue entonces cuando formuló, en su mente de lógico herido, la teoría del eco. La caja, al ser tocada, había sido como una campana golpeada en una sala de silencio absoluto. El sonido, la vibración de su naturaleza incomprensible, se había propagado por la realidad a su alrededor, y él, al ser el que la tocó,
Se había convertido en el receptor privilegiado, la pared contra la que ese eco rebotaba. Pero los ecos no son pasivos. Distorsionan, interactúan, toman prestadas características del medio por el que viajan. Las sombras, siempre presentes pero ignoradas, eran el medio perfecto. El eco de la caja estaba resonando en el reino de la oscuridad, dándole una cualidad semiconsciente, o al menos reactiva. Y ahora, ese eco estaba empezando a buscar la fuente, a buscar más. Los susurros en la pared eran ese eco, intentando comunicarse, o tal vez, intentando regresar. La idea lo aterrorizó aún más. No solo era un espectador pasivo de un mundo roto, era un canal, un punto de conexión. Cada vez que veía una sombra moverse de forma extraña, cada vez que oía un susurro, era como si la caja, desde su prisión de hierro en el sótano, extendiera sus tentáculos perceptivos hacia él. Empezó a probar cosas, como un científico desesperado en un laboratorio maldito. Si concentraba toda su voluntad en pensar en cosas luminosas, cálidas, ordenadas, el sol de mediodía, una ecuación resuelta, el rostro sonriente de su madre. Las anomalías a su alrededor parecían debilitarse, retroceder. Pero mantener esa concentración era agotador. Y en cuanto flaqueaba, las sombras volvían a alargarse de forma antinatural, los susurros rondaban los límites de su audición. Era una batalla de desgaste mental, y Evan sentía que estaba perdiendo. El cansancio constante nublaba su juicio. En la escuela, su rendimiento cayó en picado. Sus profesores le preguntaban si estaba bien. Sus amigos lo encontraban distante y extraño. Vivía en dos mundos paralelos, el mundo diurno de los humanos, que parecía cada vez más plano y real, como una pintura descolorida, y el mundo crepuscular de los ecos y las sombras, que se volvía más vívido, más detallado, más verdadero con cada día que pasaba. Una tarde, en el límite de su resistencia, se encontró de pie frente a la puerta del sótano, la mano temblorosa sobre el pomo. La teoría del eco tenía una implicación lógica, aterradora pero ineludible. Si el eco provenía de la caja y el eco se estaba volviendo más fuerte, quizás la única forma de silenciarlo, de sintonizar una frecuencia diferente, era yendo a la fuente. No para tocarla de nuevo. Eso sería una locura. Sino para observarla de cerca. Para intentar, con su mente ahora sensibilizada, entender los símbolos. Creía, o necesitaba creer, que si lograba descifrar aunque fuera una mínima parte de su significado, podría revertir el proceso, podría anular el eco. Era un riesgo monumental. Podía ser como echar gasolina a un fuego. Pero la alternativa, volverse loco lentamente, convertirse en un paria que veía y oía cosas que no existían, o peor, que se existían en una capa de la realidad que nadie más quería ver, era insoportable. Respiró hondo, el aire frío del pasillo llenando sus pulmones. Abrió la puerta. La oscuridad del sótano, antes solo ausencia de luz, ahora parecía un velo tangible, un manto vivo que se extendía desde las profundidades para recibirlo. Bajó los escalones, uno a uno, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Había tocado lo que no entendía, y el mundo se había quebrado. Ahora, desesperado, iba a intentar entenderlo, aunque fuera a costa de romperse él mismo en el intento. La escalera de madera crujió bajo sus pies con una cadencia funeraria, cada peldaño un latido más en la cuenta regresiva hacia un punto de no retorno. El aire del sótano era más frío y más denso de lo que recordaba, y olía a tierra húmeda, a óxido y a algo más, un olor metálico y estático, como el que queda después de una tormenta eléctrica. La única bombilla, colgando de un cable desnudo, parpadeó débilmente cuando tiró del cordel, bañando la estancia en una luz amarillenta y titilante que parecía luchar por existir, creando más sombras de las que disipaba. Evan se abrió paso entre pilas de cajas olvidadas y muebles cubiertos con sábanas que, bajo la luz parpadeante, adquirían formas amenazadoras como espectros agazapados. Su corazón era un tambor desbocado en su pecho, y el hormigueo en su dedo índice, el dedo que había tocado la caja, se intensificó, palpitando con un ritmo propio. Allí estaba, en el rincón más alejado, el arcón de hierro. Parecía más viejo, más herrumbrado, como si los meses desde que lo tocó se hubieran condensado en años de abandono sobre su superficie. Con manos que no dejaban de temblar, Evan se arrodilló frente a él. El silencio era absoluto, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado arriba. Ni siquiera su propia respiración parecía hacer ruido. Extendió la mano y levantó la pesada tapa. El crujido del gozne sonó como un grito en el vacío. Dentro, sobre un trozo de fieltro negro ya polvoriento, yacía la caja de piedra oscura. No había cambiado.
Era exactamente igual, pero la forma en que la percibía Evan era radicalmente distinta. Antes, veía un objeto extraño e inquietante. Ahora, sentía su presencia física como un peso en el aire, una presión en los tímpanos. Los símbolos grabados no parecían estar sobre la superficie, sino flotando justo por encima de ella, como hologramas de tinta oscura. Y latían. Sí, latían con una lentitud glacial, expandiéndose y contrayéndose casi imperceptiblemente al ritmo del débito palpitante en su dedo. Era como si la caja tuviera un corazón de piedra, y ese corazón estuviera bombeando algo que no era sangre, sino esa cualidad de distorsión que había infectado su mundo. Evan no la tocó. Se limitó a observarla, a forzar su mente, ahora tan sensibilizada, a escudriñar cada línea, cada curva, cada ángulo imposible. Ya no sentía solo el vértigo inicial. Sentía una atracción magnética, una fascinación hipnótica que quería succionar su conciencia hacia esos espirales sin fin. Y entonces, por primera vez, vio algo. No con los ojos físicos, sino en su mente. Al concentrarse en la intersección de dos líneas que formaban un ángulo que su cerebro insistía en que no podía existir, una imagen clara y nítida surgió en su cabeza. Era la sombra del perro del parque, pero no moviéndose de forma errática. Estaba quieta, perfectamente definida, y en su centro, donde debería estar el corazón del animal, había un pequeño símbolo idéntico al que estaba mirando la caja. La imagen desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Evan jadeando, como si hubiera corrido una carrera. Miró otro símbolo, una espiral que se cerraba sobre sí misma. De inmediato, una memoria auditiva se disparó. El susurro en la pared de su habitación, pero ahora clarificado, como si alguien hubiera subido el volumen y afinado la frecuencia. No eran palabras, pero captó una intención, una sensación de frío, de espacio vacío, de una paciencia infinita y antigua. La caja no era solo un objeto, era un diccionario, una clave para interpretar el nuevo lenguaje de la realidad distorsionada que él percibía. Cada símbolo parecía corresponder a un concepto, a una cualidad de esa otra capa de la existencia, la capa de las sombras y los ecos. El terror inicial comenzó a mezclarse con un atisbo de comprensión, y con ella, una chispa de esperanza. Si podía aprender este idioma, si podía entender lo que las sombras decían o lo que representaban, quizás podría predecir sus movimientos. Quizás podría, de alguna manera, comunicarse con el eco y pedirle que se detuviera. Era una idea descabellada, pero era la única que tenía. Se quedó allí, en el frío suelo del sótano, durante lo que parecieron horas, pasando su mirada de un símbolo a otro, recibiendo destellos de imágenes, sensaciones, sonidos. Aprendió que cierto patrón de líneas quebradas se asociaba con el frío que no es temperatura, el que sentía en los rincones oscuros. Otro, una serie de puntos concéntricos, parecía relacionarse con la tensión, con la sensación de ser observado. No eran traducciones literales, sino correspondencias emocionales, sensoriales. Estaba cartografiando un territorio de pesadilla con las herramientas de su propia percepción alterada. Cuando finalmente se levantó, las piernas entumecidas y la mente hecha un lío de impresiones extrañas, notó algo. Las sombras del sótano, que antes se arremolinaban con avidez en los bordes de su visión, ahora parecían más quietas, más expectantes. No se habían ido, pero su agitación caótica había disminuido. Era como si, al intentar entender su lenguaje, hubiera ganado un minúsculo grado de respeto, o al menos, de curiosidad por parte de lo que fuera que las habitaba. Subió las escaleras con un nuevo sentimiento, una mezcla de agotamiento extremo y una determinación frágil pero feroz. Había mirado al abismo, y aunque el abismo le había devuelto la mirada con ojos de oscuridad vibrante, ahora tenía un atisbo, solo un atisbo, de su gramática. El camino no era hacia la cordura antigua, esa se había perdido para siempre. El camino era hacia una nueva forma de ver, de un entendimiento peligroso que quizás, solo quizás, le permitiera negociar una tregua con las sombras que ahora caminaban a su lado. Armado con sus fragmentos de comprensión, Evan comenzó una nueva fase, una que denominó en su mente como el pacto de silencio. Ya no luchaba activamente contra las percepciones alteradas. En cambio, las observaba, las catalogaba mentalmente usando sus incipientes asociaciones simbólicas y trataba de no reaccionar con miedo. Cuando la sombra de un árbol se estiraba de forma antinatural hacia el atardecer, en lugar de apresurar el paso, se detenía un instante, identificaba en su mente patrón de líneas en la caja que le venía a la cabeza, uno que asociaba con extensión o alcance, y luego seguía caminando con calma.
Notó que cuando hacía esto, la sombra a menudo se retraía, como desconcertada. Los susurros en las paredes de su casa persistían, pero ahora, en lugar de helarle la sangre, intentaba escuchar la forma del sonido, buscando el símbolo correspondiente. Uno de ellos, un garabato complejo que parecía un oído retorcido, siempre aparecía cuando los susurros tenían un tono más agudo, más insistente. Evan empezó a pensar en ese símbolo como pregunta y llamada. No era una comunicación bidireccional, pero sentía que estaba aprendiendo a leer los signos de puntuación en el idioma del eco. Sin embargo, el mayor desafío no estaba fuera, sino dentro, o más bien, pegado a él, su propia sombra. Desde el día en que tocó la caja, la sombra que proyectaba había sido la anomalía más constante y personal. A veces se retrasaba. Otras, sus movimientos eran ligeramente exagerados. Pero ahora, con su nueva comprensión, comenzó a notar algo más aterrador. Su sombra tenía detalles que no correspondían a su figura. Cuando él estaba de pie con los brazos caídos, la silueta en el suelo a veces parecía tener los dedos ligeramente más largos, o la cabeza inclinada en un ángulo que él no sostenía. Una tarde, bajo la luz clara del sol que entraba por la ventana de su habitación, se atrevió a hacer un experimento. Se colocó frente a la pared blanca, donde su sombra se proyectaba nítida. Levantó la mano derecha y la movió lentamente de izquierda a derecha. Su sombra hizo lo mismo, pero al final del arco, la mano oscura se quedó quieta un instante más, y luego, con un movimiento fluido y completamente independiente, señaló hacia el rincón más oscuro de la habitación. Evan bajó la mano, con el corazón en la garganta. Su sombra volvió a la normalidad. No era una ilusión. Era una entidad separada, un eco de sí mismo que había sido activado y ahora mostraba una voluntad propia. La teoría del eco adquiría una dimensión personal y profundamente inquietante. Él era la fuente original del contacto, y por lo tanto, su propia esencia, su sombra, era el recipiente más directo y potente de la distorsión. Empezó a sentir una extraña conexión con ella, un vínculo que no era de control, sino de simbiosis forzada. Cuando estaba especialmente ansioso, su sombra se agitaba más. Cuando lograba un momento de calma concentrada, la silueta se volvía dócil, casi inerte. Era un espejo oscuro de su estado interno, pero con su propia agenda. El pacto de silencio también se aplicaba a ella. Evan dejó de temerle activamente y empezó a observarla como observaba las otras sombras. A veces, en la quietud de la noche, creía percibir que su sombra, extendida sobre la cama, respiraba con un ritmo ligeramente diferente al suyo. Aprendió que si pensaba con intensidad en el símbolo de la caja que asociaba con quietud o reposo, su propia sombra parecía aquietarse también. Fue un proceso agotador, un constante acto de equilibrio mental. Pero funcionaba. El mundo no volvió a ser normal, pero la sensación de caos inminente, de ser devorado por lo desconocido, disminuyó. Había establecido un modus vivendi precario con la nueva realidad. Ya no era un niño asustado perseguido por fantasmas. Era un traductor, un diplomático en una tierra fronteriza entre la luz y la oscuridad. Sin embargo, en el fondo sabía que esto no era una solución, sino una tregua. La caja seguía en el sótano, latiendo suavemente. Su sombra era ahora una compañera independiente. Y el eco, aunque más comprensible, seguía ahí, un murmullo constante en los márgenes de su existencia. Había tocado lo que no entendía, y en su intento por comprenderlo, se había fundido parcialmente con ello. Ya no era solo Evan. Era Evan Y su sombra, un ser bifurcado, habitante de dos mundos, entendiendo ambos a medias y perteneciendo por completo a ninguno. La tregua frágil se rompió con la llegada de un coche negro y polvoriento que se detuvo frente a la casa una tarde de lluvia fina. Evan lo vio desde la ventana y el corazón le dio un vuelco. Era el coche de su tío Alistair. Un año después de su última visita, había regresado. La ansiedad, que había logrado mantener a raya con tanto esfuerzo, estalló como una burbuja. ¿Qué diría Alistair? ¿Notaría el cambio en él? ¿Vería la sombra que ahora se movía con una levedad extraña a sus pies? Su tío entró en la casa con su mismo aire de viajero cansado. Pero sus ojos, aquellos ojos que habían visto grietas en la realidad, se posaron en Evan y se estrecharon de inmediato. No fue una mirada de sorpresa, sino de reconocimiento lúgubre, como un médico que ve confirmados los síntomas de una enfermedad terminal. Después de las formalidades con los padres, Alistair pidió hablar a solas con su sobrino. Se encerraron en el estudio, una habitación llena de libros y el olor a tabaco añejo. «La tocaste», dijo Alistair sin preámbulos. Su voz no era un reproche,
sino una afirmación pesada. Evan, incapaz de mentir ante esa mirada, asintió lentamente. La toqué, y veo cosas. Las sombras. Oigo susurros. ¿Mi sombra? No pudo terminar. Alistair suspiró, un sonido largo y cansado. Lo sabía. La caja no elige a cualquiera. Atrae a mentes que buscan orden, lógica, porque son las que más desesperadamente intentarán imponer un sentido al sinsentido que ella representa. Has activado el resonador umbral. Evan parpadeó. ¿El resonador umbral? Ese es el nombre que le dan los pocos que saben de su existencia, explicó Alistair, acercándose a la ventana. No es un objeto de este mundo, o al menos no completamente. Es como una piedra lanzada a un estanque desde otra orilla. El chapoteo es el eco que percibes. Las ondas que se expanden son las distorsiones en la realidad, las sombras que cobran vida, los susurros. Tocar la superficie del resonador te sincroniza con esa frecuencia. Te convierte en un canal, un punto focal para el eco. Evan tragó saliva. ¿Hay alguna forma de apagarlo? ¿De volver a la normalidad? Alistair se volvió, y su rostro mostraba una profunda pena. La normalidad, como la conocías, se ha ido. El eco no se detiene. Solo se puede modular o contener. Tú, al intentar comprender los símbolos, has empezado a modularlo. Es peligroso, pero inteligente. La mayoría enloquecen antes de llegar a eso. Pero es un arma de doble filo. Cuanto más entiendas, más te adentrarás en esa otra orilla. Tu sombra ya no es solo tu sombra. Es un vínculo, un puente empezando a formarse. Las palabras de su tío daban forma y nombre a todo lo que Van había experimentado, y ese nombre era más aterrador que la confusión. ¿Y si el puente se completa? Preguntó, casi en un susurro. Alistair lo miró fijamente. Entonces dejarás de ser un canal y te convertirás en una puerta. Y lo que está al otro lado, Evan, no son monstruos con dientes. Es algo mucho más vasto, más antiguo, más indiferente. Es la oscuridad primordial, la que existía antes de la luz. No es malvada. Es simplemente otra cosa. Y para una mente humana, esa otra cosa es la locura absoluta o la disolución. Evan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué hago entonces? Alistair se acercó y puso sus manos huesudas sobre los hombros del niño. Tienes dos opciones. La primera, intentar sellar la conexión. Hay rituales, prácticas de concentración muy antiguas para aislar la mente, para silenciar el canal. Es doloroso. Es como vivir en un mutismo perpetuo de la mitad de tus sentidos, y no garantiza que el puente no se siga construyendo desde el otro lado. La segunda, hizo una pausa, buscando las palabras. La segunda es abrazar el camino que ya has iniciado. Aprender el lenguaje por completo. Intentar no solo modular el eco, sino dirigirlo. Convertirte no en una puerta pasiva, sino en un guardián consciente del umbral. Es un camino de una soledad inmensa y un peligro constante, pero es el único que te permitirá conservar tu voluntad. Eva miró hacia abajo, a su sombra, que en ese momento estaba perfectamente quieta, como escuchando. No quería vivir mutilado, en silencio. Pero la idea de ser un guardián del umbral sonaba a una condena eterna. ¿Y tú? Preguntó Evan. ¿Tocaste una? Alistair se apartó, y por un instante, su sombra en la pared pareció encorvarse, hacerse más delgada, más antigua. No, yo. Encontré una que ya estaba abierta. Y miré dentro. Por eso viajo. Para no quedarme quieto, para que la orilla de donde viene el eco nunca me alcance por completo. La revelación fue un golpe. Su tío también estaba marcado, pero de una forma diferente. Era un fugitivo. Esa noche, Evan no durmió. Las dos opciones giraban en su cabeza. El miedo le gritaba que eligiera el silencio, la seguridad de aislarse. Pero algo más, algo que había nacido de mirar los símbolos y de sentirse comprendido por su propia sombra, se revelaba. Había tocado lo que no entendía y había pagado el precio. Ahora, entenderlo completamente era la única forma de reclamar algo de control, aunque ese control fuera sobre un abismo. Al amanecer, con la primera luz grisácea filtrándose por la ventana, tomó su decisión. Miró a su sombra, extendida en el suelo, y dijo en voz baja, no a su tío, no a sus padres, sino a la parte de sí mismo que ahora vivía en la oscuridad. Voy a aprender. Con la bendición amarga y las advertencias de Alistair.
quien le dejó unos cuadernos llenos de notas crípticas y símbolos similares a los de la caja antes de partir de nuevo. Evan se sumergió en un aprendizaje solitario y esotérico. Ya no era un niño que iba a la escuela. Era un estudiante de una academia invisible. Sus padres, preocupados por su palidez y su distanciamiento, aceptaron a regañadientes que estudiara en casa, atribuyéndolo al trauma de la pérdida de un amigo imaginario o algo por el estilo. Evan no los corrigió. La verdad era un muro que no podían escalar. Sus días se estructuraban en torno al sótano y a sus cuadernos. Aprendió que los símbolos de la caja, que Alistair llamaba grafías umbrales, no se leían con los ojos, sino con la intención y con la parte de la mente que el contacto con el resonador había despertado. Practicaba trazándolos en el aire con el dedo, sintiendo como el hormigueo en su yema se intensificaba y como el eco a su alrededor resonaba en respuesta. Aprendió que su sombra era su mayor herramienta y su mayor riesgo. Era la manifestación física de su conexión. Empezó a intentar dirigirla no con movimientos corporales, sino con la visualización de los símbolos. Un día, concentrándose en el patrón que asociaba con pliegue o ocultación, logró que su sombra, proyectada en la pared, se contrajera y se hiciera pequeña y densa, como un punto de tinta, durante casi un minuto. El esfuerzo le produjo un dolor de cabeza punzante, pero la emoción del logro fue inmensa. Había dado una orden, y el eco había obedecido. No era control total, era más como sugerir, como persuadir a una fuerza natural. Aprendió también a leer las sombras ajenas. En el parque, podía intuir, por la forma y la agitación de una sombra, el estado emocional de la persona o el animal que la proyectaba, a veces con una precisión inquietante. Las sombras de las personas enfadadas tenían bordes dentados e irregulares. Las de los tristes parecían más difusas, como a punto de disolverse. El mundo se le revelaba en una doble exposición constante, la capa luminosa y familiar y la capa umbral, emocional y simbólica. Pero el aprendizaje tenía un costo. Cuanto más se adentraba, más la realidad normal le parecía un sueño tenue, una película proyectada sobre una pantalla de oscuridad vibrante. Los colores perdían intensidad, los sonidos comunes le parecían estridentes y vacíos comparados con el rico susurro del eco. Su cuerpo se volvió más delgado, sus ojos adquirieron un brillo febril y una ligera sombra permanente bajo ellos, no de cansancio, sino como si su propia esencia oscura empezara a filtrarse a la superficie. Ya no era solo Evan y su sombra. Estaba convirtiéndose en algo unificado, un ser en el que la división entre luz y oscuridad se difuminaba. Una noche, puso a prueba su mayor logro. Bajó al sótano y se situó frente al arcón abierto. El latido de la caja era ahora claramente perceptible para él, un pulso lento que sincronizaba con el suyo. No la tocó. En su lugar, visualizó con toda la fuerza de su voluntad el símbolo más complejo que había logrado descifrar, uno que en las notas de Alistair se traducía vagamente como silencio o aquietamiento del eco. Lo trazó mentalmente sobre la superficie de la caja, sintiendo como su intención fluía a través de su sombra, que en ese momento se extendía como un manto negro detrás de él, tocando los bordes del arcón. Por un instante, el latido de la caja se detuvo. El silencio que siguió no fue el silencio vacío del principio, sino un silencio pleno, profundo, como el de una montaña inmensa. Las sombras del sótano se volvieron completamente inertes, simples ausencias de luz. El eco se había calmado. Evan contuvo la respiración, manteniendo la visualización hasta que sintió que su cabeza iba a estallar. Luego, liberó el símbolo. El latido de la caja regresó, pero más suave, más distante. Él había hecho eso. Había modulado la fuente. El poder fue embriagador y aterrador. Subió las escaleras tambaleándose, pero con una sonrisa triunfal y amarga en los labios. Había tocado lo que no entendía, y ahora no solo lo entendía en parte, sino que podía influir en ello. Se sentía como un dios menor de un reino olvidado. Pero en el espejo del baño, al lavarse la cara, vio que sus ojos reflejaban algo que no era suyo. Por un instante, en la profundidad de sus pupilas, creyó ver el reflejo de una espiral oscura girando lentamente. El guardián se estaba fundiendo con lo que guardaba. Alistair había notado en sus cuadernos una advertencia específica. Los fenómenos umbral se intensifican en los eclipses, cuando la luz se doblega y la sombra de un mundo cubre al otro. El velo es más delgado. El resonador puede volverse activo. Evan lo había leído, pero en su nuevo sentido de control, subestimó el peligro. La noche del eclipse lunar total llegó con un cielo despejado y una expectación general en el pueblo. Todos estaban afuera, mirando al cielo. Evan se quedó en casa,
sintiendo la presión creciente en el aire, como antes de una tormenta eléctrica. El eco, que había aprendido a mantener como un murmullo de fondo, comenzó a elevar su volumen. Las sombras en la casa, incluso las más pequeñas, se volvieron densas, casi líquidas. Su propia sombra se agitaba sin cesar, independiente de sus movimientos, señalando una y otra vez hacia el sótano. Era una llamada imposible de ignorar. Sintió el impulso, no de controlar, sino de conectar, de ver qué pasaba cuando el velo estaba en su punto más delgado. Era la tentación del conocimiento total, la que había llevado a su tío a mirar dentro de una caja abierta. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó. No encendió la luz. La oscuridad del sótano no era un obstáculo para sus sentidos alterados. Podía ver las formas a través de las texturas del eco, como un murciélago percibiendo con sonidos. El arcón estaba abierto. La caja de piedra no yacía inerte. Flotaba a unos centímetros sobre el fieltro, girando lentamente sobre su eje. Los símbolos grabados brillaban con una luz fría, fosforescente, un negro que emitía luminosidad, iluminando el sótano con una claridad fantasmal. El latido era ahora un tambor poderoso y constante que resonaba en los huesos de Van. El puente, del que Alistair había hablado, no se estaba construyendo. Estaba aquí. En el momento culmen del eclipse, cuando la luna se tiñó de rojo cobrizo, la caja dejó de girar. Una de oscuridad pura, un rayo de ausencia total, surgió de su centro y se proyectó contra la pared de piedra del sótano. Pero no se detuvo allí. La pared cedió. No se derrumbó, sino que se volvió traslúcida, como un velo de humo negro, y a través de ella, Evan vio. No vio un paisaje, ni monstruos. Vio conceptos hechos realidad. Vio la distancia como un abismo que se estiraba infinitamente. Vio el frío primordial como una sustancia cristalina y silenciosa. Vio el eco como una serie de círculos concéntricos que vibraban en un silencio atronador. Era la orilla de donde provenía el resonador. Era la oscuridad antes del Big Bang, no vacía, sino llena de potencialidades no manifestadas, de geometrías no euclidianas y de un tiempo que no fluía linealmente. La mente humana no estaba hecha para procesar eso. El intento de Van por comprender, por catalogar esa visión, fue como intentar beberse un océano. Sintió como su conciencia, su yo, empezaba a deshilacharse en los bordes, a disolverse en esa vastedad indiferente. Quería gritar, pero no tenía boca. Quería correr, pero no tenía cuerpo. Solo era una percepción a punto de ser anegada. En ese momento de disolución final, su sombra, que se había mantenido a su lado, no se desvaneció en la oscuridad mayor. Al contrario, se condensó. Se volvió más densa, más definida que nunca, y se interpuso entre la visión y Evan. No era un escudo físico, era un filtro. Su sombra, cargada con los símbolos que Evan había aprendido, con los ecos de su personalidad, de sus miedos y su voluntad, comenzó a traducir lo inefable en algo apenas comprensible, pero manejable. En lugar del concepto crudo de distancia infinita, Evan sintió la nostalgia de su casa. En lugar del frío primordial, sintió el tacto de la manta de su cama. Su sombra, su eco personal, su vínculo con esta realidad, lo estaba anclando, usando el lenguaje que él mismo le había enseñado. El puente estaba abierto, pero su sombra se convirtió en la barandilla que evitaba que cayera vacío. El eclipse pasó. El haz de oscuridad se retrajo. La pared del sótano volvió a ser sólida. La caja cayó sobre el fieltro con un golpe sordo, apagándose. Evan se desplomó en el suelo frío, jadeando, llorando sin lágrimas, su mente hecha añicos y recomponiéndose a duras penas alrededor del núcleo que su sombra había protegido. No había obtenido un conocimiento divino. Había obtenido una lección de humildad absoluta y una deuda de vida con la parte oscura de sí mismo. La recuperación fue lenta. Evan pasó una semana en cama, con fiebre alta y pesadillas donde las sombras hablaban en el lenguaje de los símbolos. Sus padres estaban desesperados, pero cuando se levantó, algo fundamental había cambiado. Ya no luchaba contra nada. Ya no intentaba comprenderlo todo. Había mirado al corazón de la oscuridad y había sido salvado por su propia oscuridad. La relación con su sombra ya no era de estudiante y herramienta, ni de miedo y fascinación. Era una simbiosis completa, un entendimiento mutuo. Su sombra ya no hacía movimientos independientes a menos que él lo permitiera o lo necesitara. Se había convertido en una extensión protectora de su voluntad, filtrada a través del lenguaje del umbral. Evan dejó el sótano, pero no cerró el arcón. La caja seguía allí, latiendo suavemente. Ya no era una amenaza,
ni un misterio por descifrar. Era una responsabilidad. Él era su guardián. Su tarea no era destruirla, era indestructible, ni entenderla por completo era imposible. Su tarea era mantener el equilibrio, asegurarse de que el puente entre las orillas no se volviera a abrir de forma tan violenta y que el eco no afectara a otros. Aprendió a sintonizar su presencia para que las anomalías perceptivas se mantuvieran en un radio muy pequeño alrededor de su casa, un campo silencioso de distorsión controlada. Volvió a la escuela, pero ya no era el niño meticuloso y lógico. Era un chico más sereno, más observador, con una sabiduría en los ojos que desconcertaba a los adultos. A veces, en el patio, si veía a un niño especialmente triste o asustado, su sombra, sin que se moviese, se extendía levemente hacia la sombra del otro, y por un instante la agitación de esa sombra parecía calmarse. Él no curaba nada, pero a veces podía ofrecer un momento de paz sombría. Su vida no era normal, pero había encontrado una nueva normalidad. Había tocado lo que no entendía, y ese acto lo había destrozado y rehecho en algo distinto. Ya no era completamente humano, ni completamente otra cosa. Era un punto de unión, un guardián en el límite. Las sombras ya no le hablaban con susurros aterradores. Ahora susurraban noticias del mundo oscuro y quieto, y él las escuchaba, no con miedo, sino con la atención de un centinela. A veces, en las noches más claras, miraba las estrellas y pensaba que en algún lugar su tío Alistair estaría viajando, huyendo de su propia orilla. Y Evan, en su casa de piedra, con su sombra fiel a sus pies, ya no huía. Había hecho las paces con la oscuridad que había despertado, porque se dio cuenta de que la mayor parte del miedo no venía de la oscuridad en sí, sino de no conocerla. Y él, ahora, la conocía muy, muy bien. ¿Te ha dejado sin aliento esta historia de Evan y el resonador umbral? La frontera entre lo conocido y lo incomprensible es delgada, y hay muchas más historias esperando al otro lado. Si no quieres perderte el próximo viaje a lo desconocido, suscríbete a este canal y comparte este video con los valientes que se atrevan a asomarse al abismo. Un like ayuda a que el algoritmo extienda estas sombras a más curiosos. El próximo episodio podría estar esperándote justo debajo de tu propia cama.